jornadas de atentados que tienen en vilo al mundo y que reflejan cómo hoy en Accidente ha quedado vislumbrado ese temor y las secuelas de una historia que tiene muchos antecedentes y que está relacionada con también sensaciones de abandono, de falta de contención social, de lo que son las muertes en Medio Oriente, de la expresión del fundamentalismo a través de ISIS. Para poder analizar todo este contexto estamos junto a la licenciada Celeste Alcalde, quien es analista política. Celeste, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decíamos, hay una última fotografía que son estos tremendos episodios ocurridos en Barcelona, en Finlandia, en Alemania, lo que pasó en Francia y en Inglaterra, pero también hay una historia que termina derivando en situaciones tan dramáticas y repudiables como las que estamos viviendo, ¿no? Tal cual, hay una realidad en que estas personas se sienten ofuscadas con el mundo occidental, con los valores cristianos, y se representan, si se quiere, con los valores que le transmiten o le quieren transmitir gente estos que adoctrinan en ISIS, ya sea yendo a los lugares de adoctrinamiento o vía web, y se sienten identificados. Y tendremos que estar por lo menos valorando y analizando cuáles son esas causas, porque los atentados son un síntoma, la causa tendremos que estar viendo. Lo decíamos, cómo ISIS ha trabajado casi como si fuese un producto publicitario, porque tienen tan articulado el concepto de las redes sociales, de lo discursivo, de cómo sobre todo acceder a esos jóvenes que se sienten postergados, sin oportunidades, discriminados incluso en los países occidentales. Ya no hablamos de jóvenes que residen en donde están los conflictos bélicos, sino en el propio Occidente, y saben cómo captarlos. Tal cual, el descontento de la sociedad occidental hoy por hoy, el individualismo que vive cada persona, que se siente solo, bueno, ellos lo saben captar, pero tremendamente bien. El tema es que, por ejemplo, lo que vemos en Europa lo captan de una forma, en Asia pasa de otra forma, y en África, y sobre todo África subsahariana, es otra metodología. Y ellos han analizado muy bien en qué región, cuáles son las características para poder cooptar a estas personas descontentas con sus propias realidades. Incluso han resignado algunos aspectos que eran innegociables para el ISIS. Por ejemplo, el asesino o quien se convierte en terrorista deja durante un tiempo de ir a rezar, deja de ir a la Meca, deja de tener conductas que pudieran aparecer como sospechosas, rompe los vínculos con el ISIS para en algún momento ser el protagonista de ese episodio, algo que rompe hasta con aspectos, no sé, culturales o muy intrínseco del fundamentalismo, ¿no? Sí, yo creo que ISIS, digamos, está bastante en decadencia por lo que está pasando en Siria. Ha sufrido golpes muy severos en lo militar, ¿no? Y ellos han decretado que cualquier persona que se autodenomine como ISIS, ellos van a apoyarlo, independientemente que sea musulmán o no. Digamos, ellos están sembrando lo que es el caos, el terror. No importa a través de qué medio, ya supera lo religioso, ya no es una cruzada religiosa, por más que el justificativo así lo denomina Occidente o lo trate Occidente. Qué difícil para el propio ciudadano europeo, pero también para el Estado, poder encontrar cuál es el mecanismo de seguridad, porque se genera esa paranoia del que todo puede ser sospechoso, ¿no? Y totalmente, y con fronteras tan permeables como en Europa, y más con todo el tema de los refugiados, y sí, es una paranoia bastante grande, pero no se puede controlar, digamos, no son hechos evitables. No, uno no puede meterse en la cabeza de una persona para decir, bueno, este posiblemente sea terrorista. Volvamos al tema de las causas. Aquí debería volver a repensar Europa el concepto de la contención social, cultural, el sentirse realmente cosmopolita y no en la lógica de una superioridad pensada para el propio europeo, que es lo que no solamente se ve en Europa, en muchos países, este concepto cuasi fascista. Bueno, vimos hace poco en Estados Unidos, ¿no? Cuando una persona simplemente atropelló, está en una conducta racista, ¿no? Sí, tal cual. Pasa que, por ejemplo, la metodología del lobo solitario no se ve en otras partes del mundo, se ve en Occidente. Eso nos tiene que estar diciendo algo de cómo está desamparado el individuo o cómo no se siente, digamos, en comunión con sus pares para llegar a esas medidas. En cambio, el terrorismo en otras partes del mundo son mucho más organizados, son células dormidas o no, como quieran denominarlo, pero son mucho más organizados.
la metodología del lobo solitario habría que analizarla sobre todo en Occidente. Nos está diciendo mucho de nosotros como Occidente, no tanto de ellos como musulmanes. Y también pensar, referenciar lo que son las guerras en Medio Oriente, muchas veces provocadas por Occidente. Las grandes masacres del mundo árabe fueron consecuencia de políticas de los países centrales, en intereses mezquinos, donde nos quedamos con la situación de Barcelona, pero hace 3 días en Nigeria hubo un atentado con más de 80 muertos, pero pareciera que hubiese una clasificación del muerto, como que la víctima de Occidente vale más que la víctima del mundo musulmán, y eso genera odio. Odio, totalmente, xenofobia, sobre todo. Pero es cierto, los medios no comunican lo que está pasando con Boko Haram en África subsahariana, o lo que pasa en Pakistán desde la década del 90 con los atentados de Al Qaeda, después ISIS. No se comunica. Entonces, habría que fijarnos, bueno, sí, nos interesa Occidente porque nos toca más de cerca, pero ¿cuáles son las causas de ese odio para con Occidente? Tendríamos que estar replanteándonos eso también. Celeste, muchísimas gracias por analizar este contexto que tiene muchas aristas y lamentablemente la sensación de que no estamos viviendo el último capítulo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.